Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay varias situaciones. Conocemos estos pasajes, son las cartas del apóstol Juan cuando estaba de prisionero, estuvo exiliado en la isla de Patmos, una isla desierta. Es una historia conmovedora. El apóstol Juan ya tenía arriba de 90 años y era el último apóstol de los 11 que sobrevivieron en el tiempo de Jesús. Era el último, puesto que era el más joven, fue el que duró más años, pero antes de ser exiliado fue torturado. Lo llevaron prisionero en Roma y después de eso dice la tradición, la historia, que lo metieron en una tina de aceite hirviendo para torturarlo, para que renegara de su fe, para que dejara de predicar la palabra. Y al no poder doblegarlo, lo mandaron al exilio y él pensaba que ahí se iba a morir. Él pensaba que ya iba a ser su fin, un hombre de 90 años. Y pensaba que ya una isla desierta, pues ya no había razón, ¿verdad? Una isla desierta, lo mandaron ahí para que no predicara a nadie. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa del enemigo? Que ahí Dios, aleluya, Dios se reveló de una manera poderosa. Y de ahí se escribió este libro de Apocalipsis. Y Dios le habla, el Señor Jesucristo se muestra a él de una manera diferente a como lo había conocido. Ciertamente la última vez que vio al Señor Jesucristo ya había resucitado, pero aún tenía estas heridas. Le dice a Tomás: mete tu mano en mi costado y vas a ver que soy yo. Pudieron ver las heridas del Señor Jesucristo, pero ahora se aparece como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora se aparece con toda su majestad, con el juicio de su espada aguda que sale de su boca, con ojos de fuego, con los pies de bronce bruñido, con apariencia de un horno refulgente, con un cinto de oro en el pecho, y todo esto lo puede ver Juan, el apóstol, lo puede ver ahí en la isla de Patmos. Y en el capítulo 2, el Señor le habla y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siempre el Señor viene
Y da una descripción de sí mismo. En estas siete casos, siete cartas que van a ser mandadas a las 7 iglesias, el Señor siempre empieza y da una descripción de sí mismo. En una de las cartas dice el primero y el último, el que tiene la llave de David. Y aquí dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea por los 7 candeleros. Los 7 candeleros está hablando de las 7 iglesias, pero también nos habla en la estatura del varón perfecto, los 7 muebles o las 7 etapas que nosotros debemos de alcanzar para lograr ser la esposa del Señor Jesucristo. Y el Señor nos está diciendo aquí en esta primera carta a Éfeso, le está diciendo, mira, no importa en dónde estés, no importa cuál sea tu nivel espiritual, yo me estoy paseando en medio de este camino crucificado y estoy buscando gente sincera, gente que de verdad quiera abrazar la verdad, gente que de verdad quiera caminar, gente que de verdad quiera llegar a la estatura. Yo me estoy paseando en medio de estos 7 candeleros, en medio de estas 7 etapas del camino crucificado para buscar gente que de verdad esté anhelante de mí. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. Ese es lo segundo, aparte de que da una descripción de Él. Dice, empieza a ponderar lo bueno de las iglesias. Y después viene la recriminación. Dice aquí en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, se encuentra abajo en la estatura del varón perfecto, se encontraría en donde está el altar del sacrificio. Y todos hemos pasado por ahí y hay muchos que siguen ahí. Es donde experimentamos la sangre, experimentamos el bautismo del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y son experiencias que todos debemos de pasar. En esta semana una muchacha, una joven, me pregunta, hermano, ¿qué es mejor? ¿Irse en el rapto o morir e irse con el Señor antes? Curioso, porque unos días antes habíamos platicado con mis hijos acerca de esto. Y la respuesta fue esta: si tú estás siendo vencedor, entonces puedes esperar la venida del Señor. Que el Señor venga. ¿Se van a ir en el rapto quiénes? Solamente los que están venciendo, solamente los que están luchando a su nivel. A lo mejor estás en el nivel de los pies, en el nivel del altar, a lo mejor estás en el lavacro o en el lugar santo, pero tienes que estar luchando todos los días por vencer tu vieja naturaleza. Si tú estás siendo vencedor, entonces te vas a ir en el rapto, pero ¿y si no? Le decía a esta joven, pues si no estás siendo vencedora, pues en cierta manera te conviene decirle, Señor, pues llévame antes, porque así ya tengo al menos un lugar asegurado en el cielo. Y ese es algo que nos debe de sacudir. ¿Estamos siendo vencedores? El Señor nos muestra tantas cosas. A la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. En la versión del Código Real dice que no puedes tolerar o recriminas a los que son violadores de la ley, de la Torah. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En estos tiempos, hermanos, hay tanta ideología
nuevas doctrinas, gente que se levanta aquí, se levanta allá diciendo pues el apóstol tal. Aunque el Señor nos habla y nos dice, decía Pablo que Él era el último de los apóstoles. Entonces, tenemos un fundamento sobre los apóstoles y profetas. Ciertamente hay ministerio de apostolado, no lo niego. Pero el Señor nos hace ver esto. Aquí, el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, sí, ciertamente, a lo mejor no te has ido con esas congregaciones que hablan aquí de un apóstol, de aquí apóstol allá. Y eso era lo que ocurría en este primer siglo. De hecho ya el segundo siglo, ¿verdad? Pero principios del segundo siglo. Había corrientes, gente que decía, vamos, yo soy apóstol. ¿Y saben cómo probaban? Como dice en Corintios, ¿cómo probaban si eran apóstoles o no? Para ser apóstol tenían que comparar la vida, el ministerio y la doctrina del que se decía ser apóstol con la vida, el ministerio y la doctrina de Cristo Jesús. Todos tenemos un llamado. En Efesios el apóstol Pablo dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí hay apóstoles, el apostolado como ministerio. Pero esta iglesia había probado a los que de verdad no eran apóstoles, se decían apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Apóstol es un enviado. Y esto, hermano, nos tiene que sacudir. A nosotros nos tiene que sacudir. La gente te ve como un cristiano verdadero. Podemos servir en la iglesia, hacer el talento, barrer, limpiar, pero de verdad nuestra vida puede ser comparada a la vida de Cristo Jesús. Nuestra doctrina, nuestro ministerio puede ser comparado, cotejado más bien, no comparado, sino cotejado. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, esta iglesia de Éfeso era una iglesia, era la más importante de Asia. Y recordamos cómo el apóstol Pablo 50 años antes le había mandado cartas a la iglesia de Éfeso, la carta de los Efesios, y los exhorta vestidos de toda armadura de Dios para que era una iglesia ferviente, era una iglesia poderosa, era una iglesia que trabajaba. De hecho, el primer obispo que fue nombrado en el tiempo de los apóstoles fue Timoteo y era el obispo de Éfeso. Timoteo era un hombre de Dios poderoso, pero fíjense cómo dice, yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, que tienes mucho empeño en hacer las cosas, pero más adelante le recrimina y le dice, has dejado tu primer amor. Las obras, hermano, Dios las ve. Dios las ve. A lo mejor la próxima semana vemos algo de la siguiente iglesia. Cuando habla de obras, está hablando de un altar. Todas nuestras obras deben de ser pasadas por fuego. Todas estas obras que salen de la comunión íntima con el Señor Jesucristo son obras productivas, son obras buenas. Obras lo menciona el apóstol Pablo de esta manera y pone las obras de oro, plata y piedras preciosas, pero todas aquellas que no salen de una relación íntima con el Señor son madera, heno y hojarasca. Orgullo.
podemos hacer bien las cosas hablando humanamente, pero si no tenemos una relación con Dios, el Señor va a venir y nos va a decir: yo conozco tu trabajo, sí, conozco tus obras y te esfuerzas, pero no hay amor en esas obras. No son el fruto de una relación conmigo. Aquí el Señor les dice: y has sufrido y has tenido paciencia. En el versículo 3, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta palabra desmayado en otros pasajes se traduce como no te has enfermado. También se traduce como cansarse. Cuando el Señor le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, es una certeza de que el Señor va a estar con nosotros. Y esa es una de las cosas buenas de Éfeso. Ellos tenían sangre, tenían el fuego. Y dice que has sufrido y has tenido paciencia y no has desmayado. El Señor nos pide que no desmayemos, así como le dijo a Josué. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Leemos versículos 1 y 2. Dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este pasaje el apóstol Pablo está haciendo una alegoría de lo que era muy común allá, los Juegos Olímpicos, las carreras. Y dice: teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos. Y podía uno imaginarse, ¿verdad?, los que estaban leyendo, entrar a la arena romana y ver las gradas, gente alrededor, testigos. No están participando, pero son testigos. Dice: corramos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto, hermanos, se relaciona con la iglesia de Éfeso, la iglesia que está ahí en el altar del sacrificio, porque es donde podemos ir y despojarnos de este peso del pecado. Hermanos, estamos en una carrera de 100 metros, ya no es una carrera de maratón, es una carrera de 100 metros, hermanos, donde el Señor viene pronto. Y necesitamos con toda prisa despojarnos del peso del pecado y correr esta carrera que ha sido planteada delante de nosotros. Ya no es tiempo, hermanos, de estar en el maratón, pues uno se la va campechaneando y va, es de resistencia, sí, pues los que ya llevan 40 años en el camino, pues saben lo que se trata. Pero, hermanos, en estos últimos tiempos es hora de apretar el paso. Despójate del peso del pecado y empieza a correr, porque el tiempo ya se está acabando. El tiempo se acaba. Y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el versículo 3 les dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Está hablando del Señor Jesucristo. Sí, sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí en el altar del sacrificio podemos encontrar una renovación de fuerzas. Cuando tú presentas tu pecado sobre el altar, desciende fuego de Dios, desciende fuego del cielo y empieza a darte una nueva energía, una nueva material de combustión de forma tal que tú puedes correr en estos últimos tiempos. ¿Por qué la gente se siente tan pesada que no quiere asistir a la casa de Dios? ¿Por qué la gente se siente tan pesada cuando se trata de orar, cuando se trata de escudriñar las Escrituras? Porque todavía hay un peso tremendo de pecado que está sobre ellos. Y es necesario venir a los pies del Señor, venir a este altar. Por eso le habla a la iglesia de Éfeso: pon tus cargas ahí, pon tus cargas ahí. Y le dice el Señor, si leemos ahorita en Apocalipsis, dice: por lo tanto, arrepiéntete, mira de dónde has caído. Arrepiéntete. Si has dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? Ese amor que encontrabas a los pies de la cruz del Calvario, que ibas y derramabas tu vida delante de Dios. Ese es el primer amor que dejamos. El amor de estar en comunión con Él, el amor de estar en contacto directo con la sangre preciosa de su Hijo. Hemos dejado nuestro primer amor. Y fíjense, la sangre que Él derramó, lo dice aquí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. El Señor tiene sangre suficiente para que nosotros vayamos y despojémonos de toda esta carga del pecado. El Señor nos dice: por lo tanto, arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Fíjate de dónde has caído. En el versículo 5 de Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Les decía que esta palabra obras es diferente a las otras obras que están hablando allá arriba. En la Biblia interlineal de griego-español, esta palabra obra menciona altar. No dice una labor, no dice algún trabajo, sino dice altar. El original griego interlineal. Recuerda tu primer altar. Recuerda que hay un altar al comienzo del tabernáculo donde tú puedes venir. Vuélvete, haz las primeras obras. Cuando tú venías delante del Señor y sabías que habías mentido, y decías: Señor, parece que aunque quiero, no puedo cambiar. Y ahí estabas constantemente. Pero algo pasó en nuestra vida de cristiano, que ya la sangre se nos hizo común, que ya el sacrificio del Señor Jesucristo se nos hizo intrascendente. Algo pasó en nuestro caminar, que perdimos nuestro primer amor. Lo dejamos en algún lado. Cuando el Señor estaba ahí diciéndonos: vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer altar. Y la amenaza realmente es:
Esto es escalofriante para mí. Dice, si no, yo vendré a ti y quitaré tu candelero. El Señor va a quitar la luz. Y yo veo de verdad gente que no se ha querido arrepentir. Y Dios hablándole y hablándole y hablándole de muchas maneras, a través de enfermedad, a través de problemas, a través de bendición, a través de tantas cosas. Y la gente no quiere hacer caso. El Señor viene y quita su luz. El Señor Jesucristo decía de los fariseos, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántos serán más las propias tinieblas? El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando a volver a las primeras obras, a volver al altar. Vamos a ver si logro acabar. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estamos, hermanos, en procesos diferentes todos. Tenemos situaciones diferentes. A veces el Señor nos lleva por esta iglesia de Éfeso. A lo mejor tú has estado en esta iglesia de Éfeso en alguna etapa de tu vida, o a lo mejor estás ahorita. Dice aquí, aborreces la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas tenían una doctrina básicamente como ahorita está en el mundo entero y en muchas iglesias. Haz lo que quieras. Si te sirve, está bien. Nadie te tiene que decir cómo vestir, nadie te tiene que decir cómo actuar, nadie te tiene que decir cómo vivir. El Señor aborrece esa doctrina. Y vayamos al versículo 7, que es el final de esta. Hay una promesa. Así como hay una, no sé si llamarlo amenaza, una amonestación, una advertencia, también hay una promesa. En el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Shema, escucha. De eso se trata todo. Desde el comienzo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le dice el Señor, ahí en Mara le dice, ¿será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios? Shema, escucha, escucha. Ese es el problema. El que tiene oído, oiga, Shema. Lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. A ti, mi hermano, que nos estás viendo en tu casa, Shema, escucha lo que el Espíritu tiene que decirte en esta tarde. Shema, escucha, escucha, escucha. Y el problema siempre ha sido eso. Desde el inicio de la humanidad, el hombre pecó. Y Dios estaba buscando al hombre para reencontrarse con él. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. El hombre se escondió y le dice, oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto, pero no quise escuchar porque tuve miedo. Oí tu voz en el huerto. Y el Señor quiere hablarte en esta tarde. Te está diciendo, escucha,
¿Tienes oído? Entonces, Shema. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor está hablando a esta iglesia. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, siempre es bueno volver al primer amor. Y esta palabra, primer amor, es proto. La palabra en griego es proto. Significa no solamente el primero en cronología, no solamente el primero porque fue el número 1 en la fila, sino quiere decir el más importante. Vuelve al amor que de verdad importa. No es tiempo, hermanos, de estar malgastándolo. No es el momento de estar jugando. Vuelve al amor que de verdad importa. Deja a un lado el amor propio, deja a un lado el amor a tus pasiones, deja a un lado el amor a tus egoísmos. Y es tiempo de volver a amar la cruz. Es el momento de regresar a ese amor sincero. Cuando puedes verte con el Creador clavado en una cruz y saber que no hay otra cosa más valiosa que eso. Saber que no hay otra cosa que valga la pena más.